Hola, bienvenido a Más que Números. En esta ocasión vamos a presentar algunos ejemplos de cómo resolver inecuaciones racionales. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Las inecuaciones racionales son aquellas que presentan en su estructura la división de dos cantidades algebraicas o, como en algunas ocasiones se dice, presentan expresiones en forma de fracción. Las siguientes expresiones son inecuaciones de tipo racional. En todas ellas podemos apreciar la presencia de al menos una fracción o división de dos cantidades algebraicas en las que en el denominador aparece la variable. Como ya se mencionó en un video anterior, si se tiene una inecuación es posible realizar un proceso de solución que permita definir un conjunto de valores para la variable dentro del conjunto de los números reales que haga que se cumpla o sea verdadera la inecuación. A diferencia de la solución de inecuaciones, en la que se obtienen valores puntuales para la variable, cuando se trabaja con inecuaciones vamos a obtener como solución a un conjunto o intervalo de valores para la variable. Para resolver una inecuación racional, el primer paso que debemos de hacer, si es que fuera necesario, es todos los términos que se encuentren a la derecha del símbolo de desigualdad, los debemos de mover hacia el lado izquierdo de la misma. De tal suerte que en este ejercicio el x sobre 3 debemos de pasarlo hacia la izquierda, cambiando su signo de ser positivo aquí, tendrá que aparecer con signo negativo en el lado izquierdo de la desigualdad. Ahora debemos de hacer la operación con todas estas fracciones que tenemos ya del lado izquierdo de nuestra expresión. Obtenemos el mínimo común denominador, que en este caso sería el 3 y el x más 2. No repetimos el 3, dado que eso nos llevaría sí a un común denominador, pero no sería el mínimo. En este caso solamente sería el 3 por x más 2. Ahora, para obtener el primer término de nuestro numerador, debemos de multiplicar el x más 3 por el x más 2. Y eso colocarlo, insisto, como primer término de nuestro numerador. Estamos multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador que no tiene esa fracción, es decir, el x más 2. Después colocamos el signo menos y vamos a multiplicar el 4 por aquella parte del denominador común que esa fracción no la contenga, que en este caso sería el 3. 4 multiplicado por 3. Y finalmente, también con signo negativo, vamos a multiplicar el numerador de la tercera fracción por el denominador que no es o que no forma parte de la fracción, en este caso el x más 2, quedando entonces menos x por x más 2. Ahora debemos de hacer las multiplicaciones que se están presentando en cada uno de los términos de nuestro numerador. En el primer caso tendríamos que multiplicar x por x nos daría x cuadrada, 3 por x nos da 3x, y después x por 2 nos da 2x y 3 por 2 nos da 6. 4 por 3 es 12, precedido del signo negativo, y luego x por x nos da x cuadrada, que debemos de cambiarle el signo al resultado de esa multiplicación, siendo ahora negativo, y luego x por 2 nos da 2x positivo, pero le cambiamos signo dado que tenemos aquí el signo negativo precediendo a la multiplicación. Ahora podemos observar aquí que es posible cancelar los valores o los términos de la x elevada al cuadrado, dado que aparecen con signo contrario, pero con el mismo coeficiente, que es 1. Sumamos los términos en x, 3x más 2x, y luego este menos 2x, el resultado es simplemente 3x. Y los términos independientes, 6 menos 12 nos da menos 6. De tal manera que a nosotros nos va a quedar, ya una vez que hacemos la suma o reducción de términos semejantes, que en el numerador tendríamos 3x menos 6 y en el denominador 3 por x más 2. Recomendamos que no se hagan las multiplicaciones en los denominadores hasta asegurarnos que ya no se puedan hacer procesos de simplificación adicionales. Aquí podemos ver que en el numerador el 3 puede salir como un factor común.
por lo que ahora se podría cancelar con el 3 que se encuentra en el numerador. Una vez que hayamos hecho esto, la expresión queda como x menos 2 entre x más 2 mayor a 0. Es decir, esta expresión debe de tener signo positivo para que se cumpla lo que establece la inecuación. Ahora debemos obtener lo que se conoce como valores críticos para esta expresión. Esos valores críticos son aquellos que convierten en 0 el numerador o bien convierten en 0 el denominador. Para obtener esos valores críticos para la x, lo que tendríamos que hacer es igualar a 0 el numerador y despejar para la x, que en este caso sería x igual a 2. Si yo sustituyo el valor de 2 en donde se encuentra la x, el numerador se transforma en 0, dando por resultado un 0 en la división, que el 0 no es mayor que 0. Por eso es un valor crítico, porque en este caso nos ayuda a definir si la función puede o no tomar el valor de 0. Después, para el denominador, hacemos lo mismo. Igualamos a 0 el x más 2. Y de ahí despejamos para el valor de x. Este valor de x igual a menos 2 debemos de interpretarlo como el valor de x que provocaría que en el denominador el cálculo fuera igual a 0. Y con ello la expresión no podría calcularse ya que la división entre 0 no está definida. Ahora debemos de llevar estos valores críticos a la recta de números reales para ver cómo se comporta esta expresión en cada uno de los segmentos que se generan una vez que ubicamos en la recta numérica los valores críticos que acabamos de obtener. Ahora vamos a hacer el análisis del comportamiento de la expresión x menos 2 entre x más 2 a partir de los valores críticos de x que acabamos de calcular. Lo primero que debemos de hacer es ubicar sobre la recta de los números reales los valores críticos. En este caso, el valor de 2 y de menos 2. Ya vimos que estos valores críticos no podrán ser considerados como parte de la solución, por lo que debemos de señalarlos con una circunferencia en ambos casos. Podemos observar que la recta numérica ha quedado dividida en tres segmentos. El primero, que va desde menos infinito hasta menos 2, un poco antes de menos 2. El segundo, que va un poco después de menos 2 y hasta el valor casi de 2. Y el tercer segmento, que serían valores posteriores al número 2. En el análisis lo que nosotros vamos a hacer es evaluar con algunos valores dentro de estos tres segmentos la expresión que tenemos nosotros aquí, es decir, el x menos 2 sobre x más 2 y ver qué signo arrojaría como resultado. Vamos a tomar un valor hacia la izquierda del menos 2. En este caso tomaremos el menos 3. Si la x vale menos 3, la expresión x menos 2 sobre x más 2 nos daría por resultado menos 3 menos 2 entre menos 3 más 2, lo cual genera al final el valor de 5. El valor numérico no interesa tanto, lo que interesa es determinar el signo que tiene la expresión cuando estamos en esta primera zona. En este caso sería positivo. Ahora trabajemos con un valor para x ubicado en el segmento intermedio. Vamos a tomar el valor de 0 por simplicidad de los cálculos. Tendríamos ahora que el 0 menos 2 entre el 0 más 2 nos da por resultado el menos 1. Aquí, nuevamente, no importa tanto el número, importa el signo que tenga ese número, en este caso, negativo. Y finalmente, con un valor ubicado en el tercer segmento, el de la derecha, que sería el valor de más 3. Si sustituimos en nuestra expresión, obtenemos que el valor de la expresión cuando la x vale más 3 es igual a un quinto, un valor positivo. Una vez que hemos identificado los signos que la expresión tiene en cada uno de los segmentos en los que quedó dividida la recta numérica, vamos a ver entonces cuáles son las zonas en donde la desigualdad se cumple. Teníamos esta recta numérica con los valores críticos de 2 y menos 2. Habíamos dicho, vamos a excluir esos valores porque impiden de alguna manera que esto o se pueda calcular o sea verdadera la inecuación. Ya vimos nosotros que en esta primera zona
el comportamiento sería con valores positivos, el comportamiento de esta expresión. Y para la segunda zona o el segundo segmento sería negativo. En la tercera zona tendríamos un comportamiento para la expresión con signo positivo. Como nosotros estamos buscando que esta expresión sea mayor que 0, es decir, que sea positiva, nuestra solución estará justo en los intervalos en donde los valores de x al ser sustituidos aquí nos generen un valor positivo para la expresión. Aquí el primer intervalo sería donde la x es menor a menos 2. Y el segundo intervalo sería donde la x es mayor a 2. Estamos identificando aquellas zonas en donde esta expresión es mayor que 0. Antes del menos 2 y después del 2. El siguiente paso sería establecer los intervalos de valores de x que hacen que se cumpla la desigualdad. Estos serán la solución de la inecuación. Ya habíamos visto que serían los valores que están hacia la izquierda de menos 2 y hacia la derecha del 2 positivo. En notación de intervalos tendríamos que recurrir a la unión de dos intervalos para representar esta solución. Así, tendríamos que x deberá pertenecer a la unión del intervalo abierto menos infinito menos 2 con el intervalo abierto 2a más infinito. También se puede representar como el conjunto de x que, perteneciendo a los números reales, hagan que la x sea menor a menos 2 o bien mayor a más 2. Estas serían tres formas diferentes de establecer la solución a nuestra inecuación original. Para validarlo, ustedes podrán seleccionar algún número dentro de los intervalos de solución y sustituirlo en la expresión original y comprobar que efectivamente ésta se cumple. Veamos un ejemplo más de una inecuación con fracciones. Aquí tenemos dos fracciones, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, de una inecuación que está relacionada por el símbolo de menor o igual que. El primer paso que tenemos que hacer es la expresión que se encuentra del lado derecho, moverla hacia el lado izquierdo. Para eso tenemos que cambiar el signo de toda la fracción. Después vamos a seleccionar el mínimo común denominador. En este caso sería 3x menos 1 que multiplica a 3x más 2. Después vamos a hacer la operación de la resta de fracciones. Para esto sería multiplicar el 2x más 1 por el 3x más 2 y el 2x más 5 por el 3x más 1. Una vez que tenemos indicadas las operaciones en el numerador, debemos realizarlas. En el numerador quedaría 3x por 2x sería 6x cuadrada y 2 por 2x sería 4x. Después 3x por 1 sería 3x y 2 por 1 sería 2. En el segundo término tendremos la multiplicación de 3x menos 1 por 2x más 5, pero todo está afectado por un signo negativo, por lo que después de hacer cada multiplicación debemos de cambiar el signo resultante. Así, 3x por 2x nos daría 6x al cuadrado positiva, pero como tenemos este signo negativo, debemos de modificar su signo. Ahora será menos 6x al cuadrado. Después, el menos 1 por el 2x daría menos 2x, pero debido a este signo negativo tendremos que cambiar a más 2x. Después 3x por 5 nos daría 15x positivo, pero como es una resta tenemos que poner signo negativo. Y finalmente menos 1 por 5 nos daría menos 5, le cambiamos el signo y nos queda más 5. Podemos ver aquí que hay la posibilidad de reducir algunos términos que son semejantes o incluso cancelar, como en el caso del 6x cuadrada, que aparece en dos ocasiones, pero con signos contrarios, lo cual nos lleva a su cancelación. Después ubicaremos términos que son semejantes, como por ejemplo 4x, 3x, 2x y menos 15x. Estos pueden reunirse en uno solo, dando por resultado que en el numerador quedaría menos 6x y el valor del 7, dado que 2 más 5
es 7. En la parte del denominador quedan los dos factores, 3x menos 1 y 3x más 2. Aquí en el denominador no vamos a hacer la multiplicación, porque justo el dejarlo de manera factorizada nos ayudará a establecer el paso siguiente, que es la determinación de los valores críticos. Antes debemos de darnos cuenta que toda la expresión tendrá que ser negativa, es decir, deberá tener signo negativo o valer 0, porque la expresión nos dice que debe ser menor o igual a 0, es decir, negativa o bien valer 0. Los valores críticos de la x, recordarán ustedes que dijimos que son aquellos valores que hacen 0 el numerador o bien convierten en 0 el denominador. Aquí, en el caso del numerador, tendríamos que igualar el menos 6x más 7 igual a 0, para luego despejar el valor de x. Al hacer esto, nosotros vamos a obtener el valor de que x vale 7 sextos. ¿Cómo se obtiene esto? El 7 pasaría del lado derecho con signo negativo, quedaría menos 6x igual a menos 7, y luego el menos 6 pasaría dividiendo del lado derecho. Se lleva su signo, el signo negativo, por lo que quedaría x igual a menos 7 sobre menos 6, lo cual implica que el resultado es positivo. Este sería nuestro primer valor crítico para la x. En el denominador tendríamos dos valores críticos, ya que hay valores para este factor que generan un 0 aquí, lo cual implicaría que al multiplicar por el segundo factor nos daría 0, y entonces tendríamos nuestro primer factor crítico. Lo mismo en el otro factor. Si aquí encontramos un valor de x que al multiplicarlo por 3 y sumarlo con el 2, esto se convierte en 0, pues hace que también la fracción no pueda ser calculada, ya que se generaría un 0 en el denominador. Veamos cómo sería. Igualaríamos el 3x menos 1 a 0 y luego despejaríamos para el valor de x. El 1 pasa del lado derecho con signo positivo y luego el 3 pasa dividiendo. El siguiente valor crítico es x igual a 1/3. Finalmente, para el factor 3x más 2, que también está en el denominador, hacemos lo mismo. Despejamos para el valor de x una vez que igualamos el 3x más 2 igual a 0 y obtenemos que el valor crítico de la x es de menos 2/3. Ahora veremos el comportamiento de la expresión que obtuvimos hace unos instantes, es decir, la fracción menos 6x más 7 entre la multiplicación de 3x menos 1 por 3x más 2. Recordad que esta expresión deberá ser negativa o bien tomar el valor de 0. Ubicamos en nuestra recta de los números reales los valores críticos que acabamos de calcular. El 7 sextos, el 1/3 y el menos 2/3. Recuerden, estos deberán ser ubicados conforme al orden que les corresponda en la recta de los números reales. Ahora, como son los valores críticos, debemos de contemplarlos o no dentro de la solución. Vamos analizando cada uno de ellos. El valor de 7 sextos lo obtuvimos para el numerador y este valor de 7 sextos hace que el numerador se convierta en un 0. Por lo que al dividir 0 entre cualquier cantidad que se encuentre en el denominador, el resultado será 0. Como el 0 sí está permitido en esta inecuación, entonces el valor de 7 sextos sí lo vamos a contemplar como parte de la solución. Pero en el caso del denominador, dado que si sustituimos el valor de 1/3 en el primer factor que tenemos aquí, el resultado va a ser 0, que al multiplicarlo por este factor daría 0, e imposibilitaría el cálculo de la fracción, entonces el 1/3 lo vamos a dejar fuera de la solución. Lo mismo va a suceder con el menos 2/3, ya que al sustituirlo en este factor de nuestra expresión genera un 0, que al multiplicarse por el 3x menos 1 nos da un valor de 0 en el denominador, imposibilitando nuevamente el cálculo de la fracción. Por lo tanto, el menos 2/3 no se va a contemplar como parte de la solución. Teniendo ya ubicados los valores críticos y determinados si se van a contemplar o no como parte de la solución, ahora vamos a analizar qué pasa con la expresión si nosotros damos valores que se encuentran entre cada uno de los valores que tenemos nosotros aquí en la recta numérica. Comencemos con el valor de x igual a menos 1, es decir, un valor que se encuentra
a la izquierda del menos 2/3. Si lo sustituimos en la expresión que tenemos aquí arriba, obtenemos que en el numerador nos daría un signo positivo, dado que sería menos 6 por menos 1 serían 6, más 7 serían 13, 13 positivo. Pero en el denominador sería 3 por menos 1 sería menos 3, y luego menos 1 sería menos 4, un signo negativo. Y aquí sería 3 por menos 1 sería menos 3, más 2 sería menos 1, es decir, otro signo negativo. Ya tenemos ubicados qué signo tendría cada uno de los elementos de nuestra expresión. Ahora veamos cuál sería el signo global de la expresión. En la parte del denominador sería menos por menos, nos daría más, por lo tanto quedaría más entre más, es decir, esta zona sería positiva. En la siguiente sección o en el siguiente segmento de nuestra recta de números reales, tendríamos nosotros que ubicar un valor entre el menos 2/3 y el 1/3. El 0 está ubicado allí. Sustituimos el valor del 0 en nuestra expresión. Sería menos 6 por 0 más 7. Es decir, en el numerador nos quedaría más 7 como resultado. Un signo positivo. Y luego, en el denominador tendríamos 3 por 0, sería 0. El primer factor sería negativo. Y luego 3 por 0 más 2, que sería más 2, es decir, positivo. Luego menos por más sería menos, lo cual generaría más entre menos. Su resultado, negativo. En el tercer segmento tendríamos que ubicar un valor entre 1/3 y 7/6. El 1 se encuentra en ese segmento. Sustituimos el valor de 1 en el numerador y nos daría menos 6 por 1 sería menos 6. Más 7 daría más 1, lo cual genera en el numerador un valor positivo. Veamos qué pasa en los elementos del denominador. Sería 3 por 1 es 3, menos 1 sería 2, también positivo. Y aquí, dado que el 1 es positivo y aquí hay que sumarle 2, pues también sería positivo. Lo cual nos indica que en el numerador y en el denominador todo sería con signo positivo, lo cual genera un segmento con comportamiento positivo para esta expresión. Finalmente, en el último de los segmentos, tendríamos un valor superior al 7/6. Tomemos el más 2 y sustituyámoslo en esta expresión. Obtendríamos que en el numerador el signo sería negativo, en tanto que en los factores del denominador sería positivo y positivo. Lo cual nos lleva a tener como resultado un comportamiento negativo en esta tercera sección. De acuerdo con nuestra restricción, estaremos ubicando como parte de la solución aquellos segmentos o aquellos intervalos de valores de x que sean negativos o bien que tomen el valor de 0. ¿Qué significa? Pues que tomaríamos el segmento o el intervalo que va desde menos 2/3 hasta 1/3, abierto en ambos extremos. Y también tomaríamos el intervalo que va desde 7/6 hasta más infinito, abierto por la derecha, pero cerrado por la izquierda, dado que el 7/6 sí lo vamos a contemplar como parte de la solución. Ahora, los valores o intervalos de valores de x que hacen que se cumpla la desigualdad serían los siguientes. Todos los que están contemplados entre el menos 2/3 y el 1/3 y los que están desde el 7/6 hasta el infinito. Expresado en notación de intervalos sería la unión de dos intervalos de números reales. La x deberá pertenecer a la unión del intervalo abierto por ambos extremos que va desde menos 2/3 a 1/3 con el intervalo que es cerrado por la izquierda y comienza en 7/6 y que se abre hasta el más infinito. También lo podemos representar como el conjunto de valores de x que formando parte de los números reales están comprendidos por el intervalo en donde x es mayor a menos 2/3 pero menor a 1/3 o el intervalo que tiene a la x con valores mayores o iguales a 7/6. Cualquiera de estas tres formas nos representa la solución para la inecuación original o esta, que es su equivalente.
Para validar si estos intervalos son correctos, podrían ustedes sustituir cualquier valor ubicado dentro de cada uno de los intervalos en esta expresión o en la que originalmente se planteó como problema y verificar que la desigualdad se cumpla. En este ejemplo tenemos una inecuación conformada por tres fracciones, las cuales involucran la x elevada al cuadrado en cada una de ellas. Tendremos que hacer la simplificación de toda la expresión para validar si estamos ante una inecuación de primer grado o bien ante una inecuación de segundo grado o mayor. Lo primero que debemos de hacer es las fracciones que se encuentran a la derecha, pasarlas hacia el lado izquierdo de nuestra desigualdad. Es decir, nos quedaría 1 sobre x cuadrada más x menos 1 sobre x cuadrada menos x más 1 sobre x cuadrada menos 1. Noten que los signos originales cambiaron al pasarlas al lado izquierdo. Ahora haremos la suma algebraica de estas tres fracciones. Para eso sacaremos nuestro mínimo común denominador, que en este caso sería x cuadrada más x por x cuadrada menos x por x cuadrada menos 1. Después vamos a hacer las operaciones que nos permitan determinar cuáles serían los elementos de nuestro numerador. Aquí, para el primer numerador, el resultado sería 1 por x cuadrada menos x por x cuadrada menos 1. Es decir, los denominadores de las otras dos fracciones. Después el signo negativo y la multiplicación de 1 por x cuadrada más x por x cuadrada menos 1. Es decir, el 1 por los denominadores de las otras dos fracciones. Y finalmente agregarle el 1 multiplicado por x cuadrada más x y por x cuadrada menos x. Nuevamente, el 1 por los denominadores de las otras dos fracciones. Lo que sigue ahora es realizar las operaciones que nos permitan simplificar nuestro numerador. Para ello vamos a sacar en primera instancia de este factor un elemento común que sería la x, quedando entonces la x como factor común de x cuadrada menos 1. Si multiplicamos x por x nos da x cuadrada y x por 1 nos da x. Por lo tanto, esta factorización es correcta. El x cuadrada menos 1 lo dejamos aquí. Ese aún no lo hemos tocado. Al igual que en el otro término, aquí podemos también sacar la x como factor común, quedando x por x más 1, que multiplica a x cuadrada menos 1. Y en la última parte de la suma, sacaríamos también la x como factor común de este factor, quedando x por x más 1, y que multiplica a x por x menos 1, porque también sacaremos aquí la x como factor común. Veremos la razón de hacer esta factorización en esta parte de la fracción. Aquí podemos identificar que x más 1 por x menos 1 no es otra cosa más que una diferencia de cuadrados, es decir, a más b por a menos b equivale a tener a cuadrada menos b cuadrada. Esto nos ayudará a obtener una expresión mucho más fácil de simplificar con el resto de los elementos que tenemos presentes en la expresión. Entonces, aquí podríamos sustituir el x más 1 por el x menos 1 por x cuadrada menos 1. Hacemos la sustitución mencionada anteriormente y nos quedaría una expresión como esta que tenemos aquí, en donde podemos observar que se perfila un factor común en el numerador con respecto al denominador. Aquí faltaría multiplicar x por x para que nos diera x cuadrada. Y ahora sí, podemos ver que cada uno de los términos de la suma algebraica que se encuentra en el numerador contiene como factor común el x cuadrada menos 1, y en el denominador también tenemos el x cuadrada menos 1 como factor, por lo que pudiéramos nosotros cancelar esa resta en la expresión. Ahora quedaría x por x menos 1
menos x por x más 1 y acá solamente x cuadrada. En el denominador ya solamente x cuadrada más x, que multiplica a x cuadrada menos x. Sacamos la x como un factor común y nos quedaría x que multiplica a x menos 1 menos x más 1 y solamente la x. Si hacemos la multiplicación de la x por cada uno de estos términos, nos debe generar la expresión que teníamos anteriormente. En la parte del denominador también podemos sacar la x como factor común. Aquí sería x por x más 1 y x por x menos 1. Esto lo podemos reescribir si hacemos la simplificación de lo que está dentro de los corchetes de la siguiente manera. X que multiplica a x menos 1 menos x menos 1 más x. Recuerden, aquí le cambiamos el signo a la x y al más 1 porque está precedido por un signo negativo. En la parte inferior, x por x nos da x cuadrada. Y ahora sí ya tenemos nosotros una expresión factorizada en el denominador y en el numerador todavía podemos hacer algunas simplificaciones, como por ejemplo cancelar las x y entonces obtener ya por resultado x que multiplica a x menos 2, dado que menos 1 y menos 1 nos da menos 2, y en el denominador x cuadrada por x más 1 por x menos 1. Ahora podemos cancelar esta x con uno de los grados de la x al cuadrado que se encuentra en el denominador, quedando la expresión como x menos 2 en el numerador y en la parte del denominador como x por x más 1 por x menos 1, todo mayor a 0. Esto nos indicaría que esta expresión deberá ser positiva. ¿Por qué? Porque nos dice que es mayor a 0, no admite que sea igual a 0. El siguiente paso, al igual que lo hicimos en los ejemplos anteriores cuando trabajamos con fracciones, será determinar los valores críticos para la x. En el numerador tendríamos que igualar el x menos 2 con el 0. De ahí despejar para la x y obtener el primer valor crítico, x igual a 2. Si nosotros utilizáramos el valor de x igual a 2 en la expresión, obtendríamos en el numerador el valor de 0 y con ello toda la expresión valdría 0, lo cual nos indicaría que el valor de 2 no forma parte de la solución, porque la expresión deberá tener valores mayores que 0. Ahora veremos qué pasa con el denominador. Tendremos 3 valores críticos, uno para cada uno de los valores que están en el denominador. El primero de ellos, muy sencillo de identificar. Si la x vale 0, entonces tendremos nosotros que esto, el denominador, se convierte en 0 y no podríamos hacer la división. El primer valor crítico sería el 0. El segundo se obtendría de igualar a 0 el x más 1. Y el tercero de igualar a 0 el x menos 1. Despejando en estos dos últimos valores críticos, tendríamos nosotros que la x valdría menos 1 y la x valdría más 1. Tenemos entonces 4 valores críticos para los cuales debemos de analizar el comportamiento de esta expresión. Recuerden que debe ser positiva. Ahora debemos de ver el comportamiento de nuestra expresión en los diferentes segmentos en que quedó dividida nuestra recta de los números reales una vez que ubicamos nuestros valores críticos sobre ella. Ubicamos el 2, ubicamos el 1, ubicamos el 0 y el menos 1 sobre nuestra recta de los números reales. Ya habíamos mencionado que el 2 no puede ser considerado como parte de la solución porque generaría que esta expresión tuviera el valor de 0, lo cual no es permitido. Por lo tanto, el 2 no lo vamos a tomar en cuenta. Y el 0, el menos 1 y el 1, ya habíamos comentado que generan un 0 en la parte del denominador, por lo cual no podríamos calcular la división. Por lo tanto, también quedarán excluidos. Ahora tenemos nosotros 4 zonas dentro de nuestra recta de números reales para las cuales debemos de analizar cómo se comporta esta expresión. Tomaremos un valor a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el valor de menos 2.
Si lo sustituimos en esta expresión, en la parte superior obtendremos un signo negativo, dado que sería menos 2 nos daría menos 4. Aquí la x sería negativa, menos 2, es decir, un signo negativo. Aquí sería menos 2 más 1, nos generaría un menos 1, es decir, signo negativo. Y aquí sería menos 2 menos 1, sería menos 3. Otra vez, un signo negativo. En resumen, tendríamos nosotros un signo negativo en el numerador y 3 signos negativos en el denominador. Al hacer estas operaciones con los signos, obtendríamos que en esta zona la expresión es positiva. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos menos por menos nos da más. Y luego otra vez por menos nos da menos, quedando menos entre menos, lo cual genera un signo positivo. En la siguiente sección tendríamos para el valor de menos 0.5 que hacer el mismo proceso. Ahí obtendríamos que en el numerador habría un signo negativo, en el denominador habría un signo negativo, uno positivo y uno negativo, lo cual generaría por resultado final un signo negativo. Lo mismo hacemos para las otras tres secciones. Seleccionamos entre el 0 y el 1 el valor de más 0.5, sustituimos en la expresión y vemos qué signos arroja cada uno de los elementos que la conforman. Aquí sería negativo en el numerador, positivo en el primer factor del denominador, positivo en el segundo y negativo en el último. Al hacer las operaciones con los signos que están aquí involucrados, obtenemos que el comportamiento en esta zona es positivo. Para la cuarta parte o el cuarto segmento en donde se fue dividida nuestra recta de números reales, con el valor de 1.5, es decir, entre el 1 y el 2, obtendríamos nosotros como resultado de esta zona un comportamiento negativo. Finalmente, con un valor mayor a 2, por ejemplo el 3, obtenemos nosotros que el comportamiento en ese último segmento es positivo. Ahí podemos ubicar que existen tres zonas en donde el comportamiento de esta expresión es positiva, que es justo lo que nosotros necesitamos, ubicar en qué zonas esta expresión es positiva. Bien, podemos entonces ya identificar que el primer segmento, el primer intervalo de valores de x que hacen que la expresión se cumpla es el intervalo que va desde menos infinito a menos 1. El segundo es el que va desde 0 hasta 1. Y finalmente el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. En todos los casos estamos nosotros ante intervalos con extremos abiertos. El resultado final sería la unión de estos tres intervalos. Es decir, si lo expresamos en términos de notación de intervalos, sería la unión del intervalo que va desde menos infinito a menos 1 con el intervalo que va desde 0 a 1, intervalo también abierto, y finalmente el intervalo que va desde 2 a más infinito, con sus extremos abiertos. Lo podemos representar como los valores de x que perteneciendo a los números reales cumplen con el requisito de ser menores a menos 1 o estar entre 0 y 1 o bien ser mayores a 2. La verificación si esta solución es correcta estará en función de que ustedes sustituyan valores que estén dentro de cada uno de estos intervalos y verifiquen que ya sea esta expresión o la que originalmente se nos había planteado, que son equivalentes, sean verdaderas. Si no lo son, entonces probablemente tendríamos algún error. Pero conforme a lo que hemos desarrollado, considero que no vamos a encontrar tal equivocación. En este ejemplo veremos cómo abordar un problema de una inecuación racional en donde tenemos del lado derecho un valor numérico, es decir, una expresión que no contenga la x. Vamos a trabajarlo de la misma manera que hicimos con los ejercicios anteriores. El primer paso será llevar hacia el lado izquierdo de la desigualdad el valor de 5 para dejar el 0 del lado derecho. Así, la expresión se transformaría en x menos 1 sobre x y a toda esa expresión le restaríamos 5 unidades. Del lado derecho quedaría el 0. Ahora, para poder hacer la resta, tendremos que colocarle al 5 un denominador equivalente a la unidad,
para poder trabajar esta resta como una resta de fracciones. Para hacer la resta de fracciones, obtenemos primero el denominador común, que en este caso sería la multiplicación de x por 1. Después, el primer término de nuestro numerador será la multiplicación de x menos 1 por 1. Y el segundo término de nuestro numerador será la multiplicación de 5 por x. Todo precedido por el signo negativo, dado que se trata de una resta. Si hacemos las operaciones del numerador, ahora tendríamos nosotros que 1 por x menos 1 sería x menos 1. Y luego menos 5 por x, que es 5x. Todo dividido entre x. Dado que multiplicar 1 por x resulta solamente en el valor de x. Del lado derecho continúa el valor de 0. Reunimos los términos semejantes en el numerador, lo que nos llevaría a una expresión de menos 4x menos 1. En el denominador sigue apareciendo solamente la x. El siguiente paso es obtener los valores críticos para la x. En este caso, el numerador se iguala a 0. Sería menos 4x menos 1 igual a 0. Si despejamos para el valor de x de esta expresión, obtendríamos el valor de x igual a menos un cuarto, ya que el menos 1 pasaría con signo positivo al lado derecho y el menos 4 pasaría dividiendo con todo y su signo del lado derecho, quedando x igual a menos un cuarto. Y en el denominador igualamos a 0 la x y con ello tendríamos ya el valor crítico del denominador. La x sería igual a 0. Estos dos valores críticos los tendremos que representar ahora sobre la recta de los números reales, para poder hacer posteriormente el análisis del comportamiento de esta expresión en cada uno de los segmentos en los que fue dividida la recta de los números reales al colocar los valores críticos que acabamos de obtener. El siguiente paso entonces es trazar nuestra recta numérica sobre la cual vamos a ubicar los valores críticos que recién hemos calculado. El primer valor crítico es el de menos un cuarto y que corresponde al valor crítico del numerador de nuestra expresión. Y el valor crítico para el denominador sería cuando la x vale 0. Hay que destacar que el valor de menos un cuarto en este problema, dado que la expresión menos 4x menos 1, todo dividido entre x, si incluye en el símbolo de la desigualdad la igualdad misma, entonces nos lleva a considerar el menos un cuarto como parte de la solución. En tanto que el valor de 0, dado que es el valor crítico del denominador, no debemos de considerarlo como parte de la solución que vamos a proponer para la inecuación. Ahora tenemos dividida nuestra recta de números reales en 3 secciones y vamos a calcular, tomando un valor de cada una de esas secciones, cuál sería el signo que tomaría la expresión al momento de realizar el cálculo. Por ejemplo, si la x es igual a menos 1, es decir, un valor hacia la izquierda del menos un cuarto, la expresión al calcularla sería igual a menos 3. Es decir, antes del valor de menos un cuarto, la expresión va a tener valores negativos. Si tomamos un valor entre menos un cuarto y el 0 para sustituirlo en la expresión, como por ejemplo el x igual a menos 0.1, es decir, un valor negativo pero poco antes de llegar al 0 y que se encuentre entre el menos un cuarto y el valor de 0. Con este valor de menos 0.1, al sustituirlo en la expresión, obtenemos el valor de más 6, lo que nos lleva a establecer que entre el menos un cuarto y el 0, la expresión va a tener un comportamiento que genere valores positivos. Finalmente, si tomamos un valor a la derecha del 0, como por ejemplo x igual a 1, obtenemos por resultado menos 5, lo que nos lleva a establecer que en esta tercera sección o en este tercer intervalo de valores, la función o la expresión va a tener signo negativo. Una vez que establecimos los signos que en cada uno de los intervalos de valores que tenemos aquí toma la expresión, debemos seleccionar aquellos que hagan que ésta se cumpla. En este caso, dado que el signo o símbolo que tenemos en la desigualdad es de menor o igual que, los intervalos de valores que estamos buscando son
aquellos en donde la expresión tenga signo negativo, menor que 0, o bien valga 0. Este intervalo es el que se encuentra a la izquierda de -1/4, pero también el que se encuentra después del 0, hasta el más infinito. De tal suerte que nuestra solución sería que los valores de x deben pertenecer a la unión del intervalo que va desde -infinito hasta el -1/4, considerando el 1/4 dentro de la solución, con el intervalo abierto que va desde 0 hasta más infinito, que también lo podríamos representar como el conjunto de valores de x que, perteneciendo a los números reales, hagan que la x sea menor o igual a -1/4 o bien que sea mayor a 0. Esta sería pues la solución para el problema originalmente propuesto. Gracias por tu atención. Espero que el contenido de este video haya sido de utilidad para ti. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.